Recordaréis, seguramente sí, porque tenéis mejor memoria que yo, pero hace aproximadamente un mes, o un poquito más de un mes, comentábamos la actuación del rey Asa. Y en aquel momento dije que era la primera parte referida a la vida y al reinado de este rey. Entonces comentábamos los primeros 10 años de su reinado, en los que además, desde el primer momento, él eliminó los lugares de culto a dioses extraños, a dioses paganos. Él destruyó los ídolos y las imágenes que había allí en el reino de Judá. Y por otra parte, él también eliminó las costumbres paganas que se habían ido incorporando, introduciendo en el día a día de la vida del pueblo de Judá. Además, decíamos que el rey Asa había implicado al pueblo de Judá en la búsqueda de Dios, poniendo por obra la ley de Dios y sus mandamientos, y que esta forma de hacer había traído paz y prosperidad al pueblo de Judá. Paz y prosperidad dadas por el mismo Dios, y que ellos y el propio rey reconocen que les han venido del Señor. Y terminábamos entonces con una aplicación para nuestras vidas, en las que nuestra prioridad, decíamos, nuestra prioridad debía ser la eliminación de todos aquellos impedimentos que lo que están haciendo es entorpeciendo nuestra relación con el Señor. Además de proseguir con una búsqueda constante y progresiva del Señor, teniendo en cuenta su palabra, porque su palabra siempre acarrea bendición, y la búsqueda del Señor, por supuesto. A toda búsqueda de corazón del Señor hay una respuesta concreta de Él para sus hijos. Y podíamos haber terminado ese reinado de 10 años en esa primera etapa de la vida del rey Asa, y todo parecía como un cuento, como una novela rosa. Como decimos, todos son flores y violas o miel sobre hojuelas, pero nada más lejos de la realidad, porque nosotros sabemos que la Biblia no es una novela rosa. Es el mismo Señor el quien nos habla a través de su palabra para que tengamos en cuenta hechos inclusive que ocurrieron hace 3000 años, para exhortarnos y advertirnos de que también, aun gozando de momentos de paz y prosperidad, nos pueden sobrevenir las pruebas, las tribulaciones o las dificultades. Ahora vamos a ver cómo en los siguientes 25 años de este rey, del reinado de Asa, él sigue siendo fiel a Dios. Él sigue acudiendo a él y buscándole. Y acude a él en momentos de prueba, en momentos de necesidad, poniendo además por obra lo que el Señor le está pidiendo que haga. Vamos a leer unos versículos en 2 de Crónicas, capítulo 14, versículos del 9 al 13. Y salió contra ellos Zera etíope con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre». Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. En estos 25 años de reinado de Asa, que suceden aquellos 10 que habíamos visto en la otra ocasión, hay dos hechos muy importantes que van a suceder en la vida de este rey. Por una parte, una prueba, una gran prueba que le va a venir después de un periodo prolongado de paz.
de un periodo prolongado de paz y prosperidad. Y por otra parte también el compromiso contraído con Dios, en el cual Él tiene que abordar las reformas religiosas que durante 15 años Él no había terminado, que aún estaban incompletas y que tenía que acometer. Lo que vamos a ver es que tanto en un caso como en el otro, este rey acude a Dios siempre pidiéndole su ayuda y el Señor se la concede. En muchas ocasiones nosotros disfrutamos de momentos de quietud, de momentos de bendición por parte del Señor y pensamos que ese tiempo se va a prolongar. Y entonces pensamos también, lo digo también por experiencia propia, que ninguna prueba nos va a sobrevenir porque estamos teniendo una relación diáfana con nuestro Señor. Pero todos sabemos que esto no es así. En las Escrituras tenemos ejemplos, como decimos, para dar y vender, que demuestran que hombres íntegros de Dios, como el caso de José, el caso de Job, el caso de Daniel, fueron casos en los cuales estos hombres de Dios tuvieron que sufrir y pasar por grandes tribulaciones y pruebas. Pero, salvando las distancias y a otro nivel, no recordamos nosotros momentos en los cuales, también después de haber pasado una etapa, un momento bueno, nos viene la prueba y entonces clamamos al Señor y le decimos: ¿por qué me tiene que sobrevenir esto a mí, ahora que estoy en una relación buena contigo? ¿Por qué me tiene que venir esto a mí ahora? ¿En qué te he fallado? ¿Te he fallado en algo para que me venga esto a mí? Y ahora, en los ejemplos que tenemos en las Escrituras, no vemos nada en lo que ellos hubieran fallado. Pero el Señor nos manda pruebas. Ahora el rey Asa y el pueblo tienen delante de sí una gran prueba. Habían gozado de paz y prosperidad por espacio de 10 años. Y cuando ya han transcurrido otros 5 años más, un gran peligro les acecha desde el exterior. El hecho de que Asa buscara a Dios, siguiera a Dios, confiara en Dios, no le garantizaba un camino llano, un camino sin ningún tipo de problemas el resto de su vida. Y esto él lo sabía. En momentos así podemos darnos cuenta que los que buscan a Dios han aprovechado esos momentos, ese tiempo de paz, para fortalecerse, para fortificarse, para construir depósitos grandes de fe con los cuales poder afrontar los momentos de prueba. El buscar al Señor no nos exime de ataques exteriores, ni de ataques foráneos, ni inclusive de ataques internos. Después de 15 años de paz y prosperidad, de caminar con el Señor y sin motivo aparente alguno, el reino de Asa es invadido por un enorme ejército etíope. Se nos dan las cifras. 1 millón de etíopes armados con el propósito de invadir Judá. Un ejército imponente que dobla los recursos y las fuerzas que tiene el rey Asa, que en el versículo 8 se nos dice que era de 580.000 hombres. Hasta esas cifras y esos detalles se nos dan, pues están ya situados en la ciudad de Maresa, como hemos leído. Es una ciudad que había sido fortificada por su abuelo Roboam un tiempo atrás. Pero ellos se encuentran allí y esta ciudad está a unos 58 kilómetros aproximadamente al suroeste de Jerusalén. O sea que está ya este ejército etíope a las puertas de Jerusalén, donde reside el rey. La gran prueba le está viniendo encima a Asa. Ante esta situación, Asa no reprocha nada, no vemos ningún reproche. No pide explicaciones a Dios por la situación que le está tocando vivir, sino que lo que hace, tal como hemos leído, es prepararse para la batalla y salir al encuentro de ese enorme ejército. En lugar de lamentarse por la situación que le estaba tocando vivir, o en lugar de confiarse en sí mismo diciendo: hasta aquí me ha ayudado Dios, pues me va a seguir ayudando. Él no.
Él toma la decisión más sabia que todo creyente y que todo hijo de Dios debe tomar, ya esté en momentos buenos o en momentos malos. La decisión que toma es clamar al Señor, pedir al Señor, poner esa situación en las manos del Señor. No sé si tendría en mente uno de los salmos escritos por su tatarabuelo David, pero él debía conocer las Escrituras. Prueba de ello es que, como decíamos la otra vez, implicó al pueblo en la ley de Dios y en los mandamientos. El salmo que dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Es decir, descansa en Dios, porque Dios es el que va a hacer. El rey Asa no desesperó. El rey Asa no entró en pánico, sino que acudió a Dios en oración, teniendo presentes, tal como veremos en la oración, los graves problemas que tenía ante sí él y su pueblo. En una guerra que se avecinaba, en la cual estaba en inferioridad de condiciones, le doblaban, como he dicho, en número y en recursos. Pero ellos saben lo que tienen que hacer. Han estado invocando y clamando al Señor, buscando al Señor por espacio de 15 años. No hubo pánico, clamaron a Dios y Dios actuó. Y si no, veamos claramente lo que nos dice. ¿Quién fue el que actuó en esa guerra? Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y de Judá. Eso es lo que leemos. Pero, ¿cómo es esa oración? Esa oración que hemos leído en esta porción es una oración corta, es una oración sencilla, en la que comienza reconociendo quién es Dios, pero además es una oración de intercesión por el propio rey y por su pueblo. Está concentrada en un solo versículo, pero tiene un contenido profundo de reconocimiento y de sumisión a la voluntad de Dios. ¿Y qué vemos en esta oración? Por una parte, comienza con un reconocimiento de que Dios es soberano. Él da quien quiere, da como quiere y da cuando quiere. Dios no hace acepción de personas, tal como hemos leído. Oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Él no hace acepción de personas. Pero lo que le están reconociendo al Señor es que el Señor lo que quiere son corazones sinceros, agradecidos y entregados a Él. Y a continuación sigue la petición. Y la petición, si decimos que esta oración se concentra en un solo versículo, la petición es una sola palabra que dirigen a Dios. Ayúdanos. Ayúdanos. Tenemos al acecho, y tú lo sabes, Señor, al acecho 1 millón de hombres armados, de un ejército en regla, que lo que pretende es destruir el reino de Judá, lo que pretende es asolar esta tierra que tú nos prometiste, que prometiste a nuestros antepasados y nos lo has regalado a nosotros. Ayúdanos. Y después dice el por qué. 2 razones claras. En primer lugar, porque es en ti en quien nos apoyamos. No nos apoyamos en nuestras propias fuerzas. Podía también haber tenido este versículo de este salmo en su cabeza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y menuda tribulación tenía delante el pueblo de Judá. En ti nos apoyamos, pero en segundo lugar es en tu nombre en quien venimos. Toda nuestra confianza descansa en ti, Señor. Y otro salmo también de su tatarabuelo David, Salmo 9, versículo 10. Tú no desamparaste a los que te buscaron y tenían una gran experiencia de que no habían sido desamparados por Dios durante todos esos 15 años que habían estado buscándole y clamando a Él. Y como colofón a todos los porqués, nos dice el porqué prácticamente que engloba esos que ha mencionado, porque tú eres nuestro Señor.
Tú eres nuestro Dios. Es una declaración de total confianza y dependencia a Dios. Es un modelo de oración, tal como tenemos muchos otros en las Escrituras, de cómo podemos dirigirnos a nuestro Dios. Pero no termina ahí la oración. Hay al final de esta oración un ruego final, y es que la gloria sea solo del Señor, la gloria sea solo suya, y es por eso que no debe prevalecer, como hemos leído, no debe prevalecer el hombre, ni el que acude a ti en busca de ayuda, ni aquel que viene contra tu pueblo. Solo debe prevalecer el Señor. ¿Por qué? Porque toda la gloria y todo el triunfo son para Él y de Él. La respuesta de Dios a la oración del rey es clara y es contundente, como hemos visto. No hay intervención humana. Quien actúa es Dios, directamente deshaciendo ese enorme, ese imponente ejército de los etíopes. Mientras meditaba esta porción, este pasaje, me vino a la mente la estrofa de un himno que tenemos en nuestros cancioneros azules y que hace, la verdad, mucho tiempo que no cantamos. Un himno que me vino a la cabeza prácticamente porque reflejaba qué es lo que había hecho el rey Asa. La primera estrofa dice: «Descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid contigo a salvo estoy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy». Una canción que entonaron aquellos 5 misioneros americanos en la Operación AUCA en el Amazonas y que 5 días después de haberla entonado fueron asesinados por los indígenas de aquella zona. Dios es soberano, hemos dicho. Actúa de maneras a veces que no entendemos. En este caso, fueron muertos esos 5 misioneros. En el caso de Asa, le preservó la vida al rey y a todo el ejército. Pero no termina aquí la historia del rey Asa. Hay más. Y es que inmediatamente después de la batalla, es Dios quien sale al encuentro de Asa y del ejército. Después de haber sido derrotados, ese ejército enorme, le sale al encuentro. Y la pregunta que podíamos hacernos es: ¿por qué le sale Dios al encuentro? ¿Por qué hace esto el Señor cuando estarían en plena alegría, en plena celebración de gozo por lo que habían visto de parte del Señor? Pues posiblemente para que tuvieran siempre presente que aquellos que buscan a Dios, Dios les responde. Y también para que todo mérito, reconozcan que todo mérito es de Dios. Y esto tienen que tenerlo presente en sus vidas. Vamos a leer ahora en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: «Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará». Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Azarías solo aparece en las Escrituras en este segundo libro de Crónicas, en estos primeros versículos del capítulo 15. Y hay una cuestión muy importante a tener en cuenta de cómo comienza, y es que el mensaje viene del mismo Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre él, estaba sobre Azarías, hijo de Obed, nos recuerdan.
está bien identificado quién es este profeta. Y el profeta Azarías le va a transmitir un mensaje al rey y a todo el pueblo, un mensaje de parte del Señor en el que lo que pone de manifiesto el Señor es su fidelidad para con su pueblo. Comenzando así, es un versículo con una sentencia profunda. Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con Él. Si le buscáis, Él dejará que lo encontréis, pero si le dejáis, Él os dejará. A continuación, y brevemente, el profeta relata a Asa y al pueblo de Judá la situación vivida por sus antepasados, no solamente por sus antepasados inmediatos, como había sido su padre Roboam o su padre Abías o su abuelo Roboam, o el final del periodo de Salomón, sino que se remonta también a la salida de Egipto. Esas caídas, esas subidas y esas bajadas tan grandes, de cuando ellos dejaron a Dios de lado, dejaron de buscar a Dios y se refugiaron en otros dioses. Y entonces les exponen estos breves versículos de cómo les había ido las cosas. Consecuencias: falta de paz, destrucción, aflicción, pruebas, tribulación, etcétera, etcétera. Situaciones que les está recordando el Señor por medio del profeta Azarías para que ellos no caigan en el mismo error. Y el buscar a Dios tiene su recompensa y les dice: esforzaos vosotros y no desfallezcan, pues hay recompensa para vuestra obra. Antes de seguir adelante con la tarea que le queda pendiente al rey Asa, solamente a poner delante de nosotros 3 promesas con 3 condicionantes, que son las que vemos al principio de este mensaje de Dios, porque es un mensaje que no solamente se limita al rey Asa, sino que se limita también para todo creyente en todo tiempo y en todo lugar. Y es así: si estamos con el Señor, Él estará con nosotros. El Dios de la gloria, el Dios creador, el Dios altísimo está rogando a sus criaturas que estemos con Él. Aparte, que es algo muy serio y a tener en cuenta, es que si estamos con Él, nosotros no podemos estar sirviendo ni participando de las obras, de las cosas del mundo que pertenecen a nuestro adversario, a Satanás. El mismo Señor Jesús nos dice: el que no es conmigo, contra mí es. Segundo condicionante: si le buscareis, será hallado de vosotros. Una promesa del Señor para todo tiempo y lugar. Y la siguiente promesa es: si le dejareis, Él también os dejará. De acuerdo, somos creyentes. El Señor nos ha salvado. Tenemos la salvación garantizada, pero el apóstol Pablo nos recuerda que podemos ser salvos como por fuego. Y ahora vamos con las reformas religiosas que tiene que acometer este rey, el rey Asa. Y para ello vamos a leer ahora a partir del versículo 8 hasta el versículo 15 de este capítulo 15. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes 3 del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban.
y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Hemos leído que después de escuchar las palabras del profeta Azarías, el rey Asa cobró ánimo. Se sintió alentado, fortalecido para seguir con una tarea que había quedado pendiente, que era esa tarea de seguir con las reformas religiosas para cumplir con el mandato del Señor. Porque aún quedaban lugares altos por derribar, aún quedaban ídolos por destruir, pero también quedaba pendiente de reparar una parte del templo. Dios, el Señor, le está poniendo delante una misión específica que está relacionada con la búsqueda continua de Dios y con su obediencia. Y Asa cobra ánimo y actúa de forma inmediata. ¿Y qué es lo que hace? Lo hemos visto. Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín y de las ciudades de la parte montañosa de Efraín. Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová, es decir, el altar de los sacrificios, que estaba pendiente de reparación. Estableció además un gran pacto nacional con todo Judá y además con las otras tribus que se habían pasado a él. Ofrecieron sacrificios a Dios y prometieron que buscarían a Dios de todo corazón. Lo celebraron por todo lo alto y Dios les dio paz como hemos visto. Y también otra cuestión más y que veremos en el último versículo, uno de los últimos versículos de este capítulo, que incorporó a la casa de Dios todo lo que su padre había dedicado y había consagrado para el templo de Dios. Al finalizar esa batalla, donde fue derrotado ese imponente ejército etíope, ellos celebraron una gran fiesta. Tenían motivos para ello. Hicieron sacrificios de alabanza a Dios, sacrificios de expiación por sus pecados al Señor, como mandan las ordenanzas del Antiguo Testamento, algo que prefiguraba, como iban prefigurando generación tras generación el sacrificio de los corderos, prefiguraban ese anuncio de ese cordero que iba a ser inmolado de una vez y para siempre, buscando nuestra reconciliación con Dios, y que es algo que en breves momentos vamos a celebrar y que tenemos aquí delante, el recuerdo del Cordero Divino por medio de este pan y este vino. Pero quedaba algo pendiente. Él había actuado en una serie de reformas religiosas, pero leemos del versículo 16 al 19 lo siguiente: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. El rey Asa había acometido muchas obras, eliminando los lugares altos, derribando los ídolos, pero le quedaba una reforma religiosa muy importante que hacer y que la había ido dejando y que además la tenía en su propia casa, en su propia familia, nada más y nada menos que se trataba de su abuela Maaca, la reina madre. La reina madre, algo que seguramente le costaría mucho actuar. Sería una decisión muy difícil, porque después de 15 años, cuando él había ido eliminando, derribando y destruyendo ídolos, en palacio seguía habiendo una diosa extraña, una diosa ajena y que seguramente el pueblo conocería. Puede que nosotros, con el tiempo transcurrido, puede que no le demos tanta importancia a esta decisión que tuvo que tomar, pero tuvo que tener una resonancia muy grande, porque tal como se nos dice,
la depuso de su dignidad. ¿Qué quiere decir? Que la destituyó, le eliminó todos los privilegios, todas las atribuciones reales que como reina madre tenía. Seguramente tendría que dejar las dependencias de palacio o las dependencias inmediatas a donde estaba su nieto. Su nieto actúa en este momento, habiendo transcurrido 15 años, que era cuando debiera haber actuado. Su nieto actúa siguiendo este mandato que Dios le da por medio del profeta Azarías. No solo quita la imagen, sino que también la destruye, la desmenuza y la quema junto al torrente de Cedrón, es decir, a las afueras de Jerusalén. Esta parte de su vida termina con que no hubo más guerra en esos 35 años de reinado de Asa. No hubo más guerra después de esa guerra que hacía ya 20 años había tenido con los etíopes. Tiempo en que hubo paz y prosperidad en su reino. Y aunque se nos dice que aún quedó por concluir totalmente la reforma religiosa, se nos habla del territorio de Israel. No sé si se está refiriendo a lo que él dominaba o también a la parte de Israel, porque había tribus que se estaban pasando a Judá. Pero lo que se nos dice aquí es que el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Durante 35 años, Asa, este rey, disfrutó de la compañía del Señor, porque le buscó, porque confió en él. No obstante, a una salvedad. Los últimos 6 años de su vida dejó de lado a Dios. Pero si el Señor lo permite, esto lo veremos en otra ocasión, porque también ocupa su tiempo, porque también tiene muchas enseñanzas para nosotros. Y ya voy terminando. Hemos visto cómo Asa comenzó y entendió la tarea que el Señor le estaba mandando. Comenzó con una tarea que era imprescindible, que era necesaria llevar a cabo, como fue eliminar todos los ídolos, todos aquellos obstáculos o impedimentos que dificultaban una relación de confianza con el Señor. Él buscó al Señor y él, desde su puesto de autoridad, como ya habíamos visto, implicó a todo el pueblo también a buscar a Dios y a poner por obra su ley y sus mandamientos. Y ante esto que hizo el rey Asa, nosotros nos podemos preguntar también nosotros, ¿qué hacemos nosotros con esos ídolos o esos obstáculos que están impidiendo una relación continua con el Señor? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Los tenemos identificados? Y si los tenemos identificados, ¿actuamos contra ellos? El escritor a los Hebreos nos dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y esto fue una evidencia en esos 35 años del rey Asa. Algo que sucedió hace 3000 años, pero esta promesa del Señor también es para nosotros hoy en día. Dios es galardonador de los que le buscan. Hemos hablado de causa y efecto. Y esos efectos se palpan también en la realidad de los resultados que hemos visto en ese reinado de Asa en el pueblo de Judá. Y por eso quiero terminar con 4 textos, solamente 4 textos, que hemos leído, que hemos puesto delante de nosotros, que implican una progresión continua en la relación con el Señor. Y esas consecuencias que se derivan de ello son también válidas para nosotros hoy en día. En 2 de Crónicas 14:7 dice, edificaron y fueron prosperados. Esto nos lleva a decir que no debe haber lugar a la ociosidad en nuestras vidas. Ellos edificaron en momentos de quietud, en momentos de paz. Lo mismo que hicieron las vírgenes prudentes, cuando en aquel momento de tranquilidad que no venía el Señor, fueron a llenar sus lámparas. Aprovechemos los momentos que el Señor nos da para edificarnos, para fortalecernos ante las pruebas que, de hecho, si no han venido, están viniendo o vendrán. 2 de Crónicas 15:7. Esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra.
hay recompensa para vuestra obra. Este verbo de esforzarse es un verbo que se repite a lo largo de la Biblia como mandato del Señor. ¿Quién de nosotros nos recuerda aquellas palabras a Josué cuando le dice: esfuérzate y sé valiente? Sé valiente, esfuérzate, esforzaos, les dice aquí. Unos años antes, David también le está diciendo a Salomón en la consagración del templo que también se esfuerce. Y él nos pide a nosotros que nos esforcemos y que seamos valientes, porque hay recompensa. Dios es galardonador de los que le buscan. Segunda de Crónicas 15:9, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. La verdad es que me he quedado parado viendo este texto en aquel tiempo, en aquel entonces, cuando el reino del norte y el reino de Judá estaban separados. Menudo testimonio estaba dando Asa y el pueblo de Judá, de tal forma que parte de las tribus del reino del norte, viendo lo que Dios estaba haciendo con ellos, se estaban pasando a él. Y esto también nos recuerda lo que el apóstol Pablo en su primera epístola a los tesalonicenses les dice a ellos, que él, que ha venido a ver, que les manda esa carta, no es necesario que prediquen las regiones de Macedonia y Acaya, porque ellos ya lo habían hecho. Y ese testimonio era conocido de todos. Y por último, segunda de Crónicas 15:15, de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Le buscamos nosotros día a día? ¿Aprovechamos nosotros el tiempo que el Señor nos concede, que el Señor nos regala, aunque estemos viviendo en días malos, aunque estemos viviendo también en momentos de paz? Pero Él nos pide que aprovechemos el tiempo y que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga para tener en cuenta que debemos buscarle de forma continuada, progresiva, que debemos eliminar y poner en sus manos todas aquellas cosas que están impidiendo una relación diáfana con Él. Y, en definitiva, para darle toda la gloria a Él. Que el Señor nos bendiga.